Madre mía. Estamos en la cafetería Alberán de Boadilla del Monte y tenemos aquí a Sildo. ¿Qué tal? Encantado. Bienvenido. Y pues vamos a charlar con él un poco de todo. Vamos. Con base en el fútbol, pero bueno, nos vamos a permitir. Digamos. Al final el fútbol te permite todo. Exacto. Es que es eso, al final yo a veces no lo concibo como escribir de fútbol, lo escribo como escribir de personas, de gente, de la vida, y es un poco así, ¿no? El fútbol es la excusa para tratar todo lo demás. Es un poco... el fútbol a mí se me ha parecido un poco el resultado de toda la sociedad y demás. Desde luego. Es un poco todo. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con una curiosidad mientras que preparaba la entrevista. Yo te bajo mucho con el fútbol inglés y tú eres justo al revés. Yo soy un español que trabaja con el fútbol inglés y tú al revés. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hombre, no sé cómo has llegado tú, pero sí que te puedo contar cómo llegué yo. Yo realmente, digamos que... A ver, obviamente cada uno entra en el periodismo deportivo porque le gusta el fútbol, de eso no hay duda. No es casual que sea el fútbol, pero sí que hasta cierto punto en mi caso sí que es medio casual, en el sentido en que a mí me llega antes España que el fútbol, o por lo menos me llega más España que el periodismo de fútbol. Entonces yo la primera vez que vine a España fue en el año 90, es que ha llovido. El típico intercambio de colegio, con un colegio, bueno, yo vivía en Londres, nuestro colegio hizo un intercambio con un colegio en Lorca, en Murcia, y estuvimos un par de semanas, y yo me llevé fantástico con el intercambio, con sus dos hermanos también, salíamos a jugar al fútbol, o sea que, y yo, claro, yo llegué a Murcia sin hablar nada, y salí sin hablar mucho, pero algunas frases y tal, y tenía la sensación de que, joder, España me gusta, y la familia fue, vamos, una familia encantadora. Y luego ya el año después, que estaríamos hablando de Semana Santa del 99, volví para pasarme un par de semanas con ellos en Semana Santa, yo solo, ya sin el colegio, sin los demás. Entonces Semana Santa en Lorca es una cosa muy especial, muy, muy especial. Luego ya, claro, empezaba a estudiar el español, me fui a la universidad para estudiar la filología española y la historia. Estuve un año. De los 4 años estuve en Oviedo, luego volví, hice un máster sobre la historia contemporánea de España, que realmente mi formación es de historiador, no de periodista. Luego hice una tesis doctoral que obviamente me lleva a Madrid, porque al final, claro, los archivos, las hemerotecas, toda la documentación está todo en España, aunque sí que es verdad que no todo en Madrid. O sea, yo, por ejemplo, cogí mucha documentación de Ourense, en Galicia. Entonces estoy en España realizando una tesis pero con mucho interés en el fútbol. Y en este tiempo, pues un amigo mío que trabajaba en The Guardian me decía, mira, vamos a abrir un poco el abanico y vamos a escribir una columna semanal sobre el fútbol europeo. Uno de Francia, uno de Italia, uno de Alemania y uno de España. Y habíamos pensado, porque ya te digo, es amigo mío, o sea que enchufe total, un amigo mío me dice, bueno, pues ¿te apetece intentar hacerlo de España? Vamos a hacerlo 3-4 semanas, a ver si encaja, a ver si eres capaz y demás, porque él ya sabía que yo era capaz más o menos de escribir de fútbol, porque en la universidad jugábamos en el mismo equipo, nos mandábamos crónicas en plan cachondeo, pero crónicas de los partidos y tal. Entonces, bueno, yo arranco ahí, y hay un momento en Madrid, siendo estudiante, que yo también escribía de fútbol, en algunos medios y tal, y hay un momento en que la balanza se inclina hacia el fútbol, y ya lo de la tesis quedó más o menos aparcada. La tesis quedó aparcada hasta un momento en que me llaman y me dicen, oye, joder, ¿la tesis qué? Y digo, bueno, pues habrá que terminarla, ¿no? Entonces la terminé, pero claro, para aquel momento ya estaba David Beckham en España, y la realidad es que en mi caso, por lo menos, parece una frase, digamos, de historia de amor, pero es una realidad. David Beckham me cambió la vida, me cambió totalmente la vida, y se lo digo, a veces, muy pocas veces que le vi desde que se fue de España, porque claro, no viene mucho, y dije, oye, tío, tú me has cambiado todo, y claro, aparte de ahí, pues, digamos, lo demás es, es agua pasada, ¿no? Que bueno, arrancó un poco por eso, arrancó más por España que por lo puramente futbolístico. Por ejemplo, yo nunca trabajé en España, en Inglaterra, de periodismo deportivo. Nunca traté el fútbol inglés en ese sentido.
¿cómo, ya que ha salido Beckham, cómo fue trabajar con un tipo como Beckham? Pues para mí fue un máster. Y fue un máster porque yo aprendí muchísimo, no de él, que también, sino de que, claro, ten en cuenta que cuando llega Beckham, que es el 2001, creo, Sí. yo llevaba en España viviendo aquella vez 2 años. Y él llega y yo soy, digamos, un periodista a part-time, ¿no? Un periodista que, bueno, de vez en cuando escribe algo que tampoco es mi trabajo, ¿no? O sea, que vivía sin estrés. El estrés para mí fue la tesis. Y llega él, y claro, de la mano de Beckham llegan muchos periodistas. Y llega también el mundo periodístico británico. Entonces llegan y yo empiezo a aprender cómo manejar la información, aprendo a competir, aprendo a manejar y gestionar la zona mixta, aprendo a convivir con otros periodistas británicicos que obviamente vienen con lecciones muy aprendidas en Inglaterra, lecciones que yo desconocía totalmente. Entonces, claro, manejar información y tal, y había algunos que bueno, por competitividad no me ayudaban nada. Y había otros que sí, me ayudaban mucho, que son muy amigos míos ahora. Te doy un ejemplo. Lo que aprendí de ellos en la zona mixta era tremenda, porque David tenía una cosa importante, que él sabía que nosotros un poco era el vehículo para que él tuviese presencia en Inglaterra estando en España. Entonces, él pasaba por la zona mixta casi siempre y paraba casi siempre a hablar con nosotros. Y lo que aprendí era que, mira, tú hablas con David Beckham durante 5 o 6 minutos en zona mixta, nada más, porque tampoco es mucho tiempo. Y claro, yo la mentalidad normal, creo, y la mentalidad que tenía yo era, mira, hablamos con David durante 5 minutos y lo sacamos mañana. Hablamos con él del partido que acaba de jugar y eso va mañana. Hablamos con él del partido que viene y eso va para la previa el viernes. Hablamos con él de otro tema y eso va para el martes, el miércoles y tal. O sea que entendí que había maneras de sacar en el periódico, de publicar 3 días consecutivos con una sola parada de David Beckham. Claro, también porque David vende y David tiene importancia y todo lo que querían de Beckham pues era muchísimo. Algo que, por ejemplo, no viví con Bale, con Michael Owen, con Jonathan Woodgate. Claro, porque al final Beckham no deja de ser el capitán de la selección inglesa. Es que era una cosa brutal. Y sobre todo yo, por ejemplo, la cantidad de veces. Y a nosotros nos hizo mucha gracia, porque llega un punto que dices, joder, eso es ridículo. La cantidad de veces que escribí lo que es básicamente la misma pieza. Semana antes de la selección inglesa, semana antes de la convocatoria de la selección inglesa, siempre pasaba algo. Es que esa pieza que escribí 10.000 veces, bueno, hay dudas sobre la comparecencia de David Beckham con la selección inglesa, porque bueno, o bien un tirón muscular, o bien le devuelve el otro y tal, y nosotros empezábamos a pensar, oye, este tío lo hace a postas, para que digamos, oye, joder, ¿qué vamos a hacer sin Beckham? Pero claro, ese reportaje lo hicimos tantas veces, y claro, ya te digo, con Beckham aprendí aprendí muchísimo con él. ¿Cómo se ve desde Inglaterra el fútbol español? Ya que has hablado de Beckham, de que había tanta presencia con él, ¿cómo lo veis desde allí? Yo también me quejaba cuando estaba David, claro, obviamente teniendo en cuenta que yo vine a España por España, no por el fútbol. Entonces, y tampoco por el periodismo. O sea, yo vine porque lo que me interesaba era España, la sociedad, la política, la cultura, todo. Entonces yo me quejaba cuando estaba Beckham porque yo les decía, joder, es que hablamos mucho de Beckham y tenemos que utilizar más a Beckham para hablar de España. O sea, que Beckham tiene que abrirnos las puertas y obviamente a España. Decirlos a los ingleses, mira, así es España. O por lo menos compartir cosas españolas con ellos, ¿no? Y hasta cierto punto sí que salió así, porque hasta cierto punto, claro, el mero hecho de que esté David en España, pues claro, la gente empieza a conocer que, oye, pues Osasuna no es un pueblo, es un equipo en un pueblo. Que puede decir a Robinson. Claro, es que Robinson no sabía. Que Robinson cuenta siempre que él coge una mapa y va buscando a Osasuna y dice, pero joder, ¿dónde está Osasuna? y es verdad que con estas cosas el fútbol en este sentido es una herramienta fantástica. Pero yo me quejaba de que no hablábamos mucho de España, hablábamos de David. Y por ejemplo, en aquel momento yo hablaba con una casa editorial sobre la posibilidad de escribir un libro sobre el primer año de David Beckham en España.
pero no de David Beckham, sino yo hablaba mucho yo quería escribir de la España que no vio Beckham. ¿Por qué? Porque estaba convocado, estaba concentrado en un hotel, no veía las ciudades a las que iba, sí. Pero yo iba con él para verle jugar, pero mientras tanto iba descubriendo a las ciudades. Al final no lo escribí, pero sí que verás que hay 2 libros que sí, que son parecidos a estos. Uno de un tío que se llama Alex Leaf y otro de Phil Ball, y los dos utilizaban a David para hablar de España, pero en los medios en general, porque al final prima la noticia siempre, la actualidad, entonces no lo hacíamos, pero sí que nos permitía ver un poco a España. Yo creo que realmente donde los ingleses empiezan a ver más al fútbol español, a España, no es con Beckham, que también, sino con la llegada masiva de futbolistas españoles a la Premier, sí. ¿No? Sobre todo con aquel Liverpool de Benítez. Sí. Y ahí sí que se abren un poco los ojos, y en ese sentido creo, sinceramente, que los ingleses en general, obviamente hay de todo, pero en general creo que los ingleses le tienen mucho cariño a España. Sí. También porque, joder, también es una realidad. ¿Cuántos vienen a España todos los años para pasar las vacaciones? 35 millones me parece que son. La última estadística que vi que eran 35 millones, de los cuales, yo qué sé, 20 millones son ingleses, ¿eh? Sí. Porque también es verdad que Magaluf no es Madrid y Benidorm no es Barcelona y es verdad que, vamos, las Canarias no... Bueno, Canarias a mí me encanta, pero Canarias no es, yo qué sé, no es Cáceres. Pero bueno, está bien, y yo creo que la gente en Inglaterra le tiene mucho cariño al fútbol español y sobre todo a estos futbolistas españoles que han cambiado radicalmente al fútbol inglés. Cesc Fábregas, Fernando Torres, David Silva, es que, ostras, David Silva, son ídolos, El otro día lo estoy hablando con mis compañeros de la media inglesa y hablamos de que quizás era de los mejores extranjeros de la historia de la Premier League. De toda la historia, desde luego, por supuestísimo. Es más, yo lo estaba comentando el otro día con un colega aquí y intentábamos pensarnos un poco, bueno, ¿quién es el mejor español que ha jugado en la Premier? Y yo creo que estaría entre Cesc y David Silva, sí, quizás. Hombre, obviamente por cómo jugaron, pues quizás Xabi Alonso, quizás Fernando Torres, pero claro, estuvieron poco tiempo. Sí. Entonces, bueno, Xabi Alonso nos lo tenemos de vuelta. Claro, es que Alonso es un futbolista, fantástico. Y Torres durante 18 meses, sí que va, que luego hubo un bajón, sí. Pero durante 18 meses creo que Fernando Torres es el mejor futbolista que he visto en el Liverpool desde Kenny Dalglish. Y fíjate si son palabras mayores, ¿eh? Pero bueno, la hostia. Fernando Torres fue la hostia. Y yo creo que eso, sí, como tú bien dices, bueno, estos los mejores españoles. Pero luego vas a pensar un poco en los extranjeros en general y sí, pueden ser los mejores, ¿eh? Por impacto social y por impacto futbolístico, por todo lo que simbolizan, por todo lo que representan. Sí, el fútbol español nos ha hecho mucho mejor. Sí, es que de hecho del tema Silva y Cesc, ya que ha salido, aquí en España tendemos a infravalorar a Cesc, a Silva y demás. Sí, porque no están. Me parece normal, sí. Es porque no están. Yo sinceramente, y no sé cómo lo ves, y no sé cómo lo ven los españoles en general, pero hay una frase que se escucha mucho en España, lo de que, bueno, valoramos más los de fuera que los de dentro. Sinceramente creo que no es cierto. Esa frase de que, bueno, oye, si Pedro se llamaba Pedriño, pues igual le tendremos como un crack. Yo creo que no es cierto del todo. Yo creo que hay algo de cierto en eso, pero creo que no es cierto del todo. Lo que sí creo es que los españoles que están fuera, quizá simplemente porque se les ven menos. Igual sí. Igual con Silva hemos sido un poco injustos, pero también hay que reconocer una cosa con Silva, claro, porque al final son las matices que explican un poco el porqué, ¿no? El Mundial que gana España, Silva es el que se queda fuera después del primer partido. Y luego tienes a Xavi, tienes a Iniesta, tienes a Torres, tienes a Villa, tienes a Puyol, tienes a Sergio Ramos, es que... No, joder, ha habido una generación. Ya os vale, que futbolistas tenéis de sobra. Entonces, claro, quizá le juegan contra un poco eso. Pero para mí, Silva es un futbolista maravilloso. Y claro, ya que estamos un poco hablando de futbolistas que quizá mereciesen más, más trato o más elogios, para mí hay 3. Silva, y claro, tiro de obviedismo, pero Silva, Mata y Cazorla, para mí, han sido futbolistas... una barbaridad. Cazorla aquí en España tengo la sensación, ahora que ha vuelto al Villarreal y parece que está volviendo un poco, de que nos hemos perdido en España un futbolista muy muy bueno, porque cuando le veía jugar tenía cosas que me recordaban un montón a Modric, hay un centrocampista bajito. Me parece, a mí, a ver, de entrada reconozco que a Santi le quiero muchísimo, pero
Joder, vaya futbolista, tío. Es que Sí, sí, sí. a mí la verdad que sí, yo estoy contigo. Y por favor que no me lo tomen mal los del Villarreal y los del Málaga, ni tampoco los del Arsenal. Pero creo que si en un momento dado hubiese ido al Madrid o al Barcelona, yo creo que sí que tendría ese reconocimiento que quizá le falta. También tuvo la mala suerte de lesionarse un poco como Silva, ¿no? Se lesionó y no se fue al Mundial. Pero fíjate que si a Del Bosque le sabía muy mal esto, porque después del Mundial España se va a jugar en Venezuela, ¿puede ser? Pero bueno, de todas formas se va a jugar en América del Sur, con Venezuela creo, pero no estoy seguro, y le llaman para que vaya. ¿Por qué? Porque en el Mundial tiene lesionado a Iniesta y tiene lesionado a Torres y tiene lesionado a Cazorla. Y Del Bosque piensa, creo que con razón, aunque me duele, que mira, llevar a uno medio lesionado es arriesgado, llevar a dos muy arriesgado, llevar a tres ya es una temeridad. Entonces no quiso llamarle a Cazorla, pero Cazorla para mí Cazorla fue casi el mejor de la Eurocopa, con Marco Sani y con Xavi. Pero claro, no puse. Sí, no, a mí ya te digo, a mí Cazorla, y vuelvo a insistir en esto, si hubiese jugado en el Madrid del Barcelona, igual tendría ese reconocimiento. Y pienso a veces lo mismo con David Villa, y es verdad, Villa terminó jugando en el Barcelona, pero claro, tardó. Sí. Y yo creo que mientras estuviera en el Valencia, creo que no se le ha reconocido lo que es. Y para mí Villa es el mejor delantero centro que vi, español, que vi en mi vida. Y claro, contando con Raúl, y sí, Raúl me parece la leche, pero es que Villa, uff. Hemos hablado de que la Premier League sí que tiene mucho acento español y demás, pero en cambio los jóvenes ingleses apenas salen de Inglaterra. Ahora parece que sí, con Jadon Sancho y una generación me parece que se está yendo a la Bundesliga. ¿Crees que les vendría bien venirse a España? Por supuestísimo. Sí, por supuestísimo vendría bien porque te cambia la mentalidad, digamos, social, pero también porque te cambia la perspectiva futbolística. Tendemos en Inglaterra a pensar que nuestra liga es la mejor, que muy posiblemente lo sea, por el poder económico, por los campos y todo eso, pero claro, joder, en España se juega bastante bien al fútbol, bastante mejor que nosotros, en algunas cosas. Entonces, claro, yo creo que vendría muy bien para aprender a jugar a otra cosa. Pues vamos a pasar del fútbol al periodismo. Ahora ya vamos con el fútbol como excusa para hablar. Sí. Además de The Guardian, como corresponsal también estás en Panenka, y esta pregunta me la ha pedido que te la haga Joseba, sí o sí. ¿Qué prefieres, ese periodismo que es más de estar al día en The Guardian, buscando un poco la actualidad, o ese periodismo de Panenka que es más reposado, más de análisis? Sí, la verdad es que hasta cierto punto no me toca a mí ese periodismo del día a día, hasta cierto punto, ¿Por qué? Básicamente porque estoy en España. Entonces, claro, que se lesione Carvajal, a mi diario no le interesa demasiado. Claro, a mi diario le interesan los momentos grandes, y obviamente esa semana con todo lo que ha pasado con el Madrid, pues he estado súper liado. Pero sí que es verdad que, digamos, ese día a día, tal, me toca más bien poco. Entonces, yo lo que escribo con The Guardian sí que encaja un poco mejor con la perspectiva, digamos, de Panenka, ¿no? Y yo, sinceramente, en Panenka, pues, hago bastante poco. Hago casi nada, es verdad. Pero claro, yo llevo con ellos en plan, mira, comparto vuestras ideas desde el principio. Pero más por una cuestión conceptual que por una cuestión profesional, digamos, ¿no? Yo conocí a Aitor no sé si igual es en el Mundial 2010. No lo sé, creo. Y no sé por qué, pero nos compaginamos muy bien, teníamos ideas muy, muy parecidas. Pero ya te digo, en lo que es el trabajo que hago yo en el Guardian, no es tan diferente a lo que hace Panenka. Sí que es más pausado, en parte porque así soy yo. Y yo he terminado por imprimir un poco mi personalidad a lo que hago, ¿no? Pero también porque, claro, ya te digo, el lunes escribo siempre de la Liga Española. Y el lunes, siempre que me sea posible, evito al Madrid y al Barcelona. ¿Por qué? Porque creo que ya estamos saturados de ellos, y creo que España es un país muy rico en historias de otros clubes, con una carga, digamos, de identidad muy importante, clubes que simbolizan muchísimo, que tienen muy buenos futbolistas, que tienen mucho relato, y a mí me gusta contar estas historias, y eso, claro, encaja un poco con lo que es Panenka. Entonces bueno, pues a mí no, digamos que yo no lo veo tan diferente.
¿no? Lo que hago con el diario y lo que es Panenka. Hablas de identidad de los clubes más pequeños y demás, estás con una camiseta del Oviedo. Sí. Que he leído que eras accionista o cuando estuvo a punto de desaparecer el club. Sí, ¿de dónde viene la afición al Oviedo? Es muy sencillo. A mí me encantaría decir que hubiera un flechazo y, ¿sabes? Una historia romántica, pero bueno, es una historia realmente práctica. Yo hice el tercer año de la universidad en Oviedo. Era estudiante, estamos hablando del año 96-7. El Oviedo, equipo de primera, y claro, tenía el campo al lado. Digo, bueno, pues voy a los partidos del Oviedo y tal, y me quedé enamorado, me quedé enganchado del Oviedo y tal, volví a Inglaterra. Luego, cuando vine otra vez a vivir en España, en el 2001, el Oviedo había bajado, aquel año bajó el año anterior en Mallorca. Yo estuve en Mallorca el día que bajamos. Y nada, el Oviedo jugando en Segunda B, yo tuve la suerte, entre comillas, porque para el Oviedo era un desastre, pero bueno, entre comillas, a nivel personal, la suerte de que el Oviedo, muchos de estos años ahí abajo, jugaba en Segunda B en el grupo de Madrid. Entonces iba mucho a los partidos de Madrid, en Alcalá, en Toledo, con el Atlético B, con el Castilla, con el Leganés incluso. Entonces, digamos que se mantenía un poco la conexión. Y a partir de ahí, bueno, sí, como tú dices, cuando estaba a punto en el 2012 de desaparecer, pues yo, como muchos, compré acciones. Ojalá yo del Madrid, eso es más difícil. ¿Cómo ves este año el Oviedo? ¿Cómo queda primera de lejos? Porque a mí me encantaría volver a ver al Oviedo en primera. Y eso también está el Sporting para volver a ver un derbi asturiano. Sí, no, hombre, molaría mucho que estuviesen los dos en primera, ¿eh? Para tener el derbi de Asturias en primera sería fantástico. A ver, yo no me atrevo nunca a creérmelo, a creer que el Oviedo realmente puede subir. Llevamos un par de años en que realmente la temporada ha sido casi calcada, los 2 años, con un bajón importante en la segunda mitad de la temporada, llegando al último partido con opciones de meternos en playoff, pero con opciones no reales. Por ejemplo, yo estuve en Elche, con el Oviedo podía meterse en playoff siempre y cuando los demás resultados lo permitiesen, ¿no? Y no se dio. Y nadie esperaba que se diera. O sea, que ganamos, creo que 2-0. 2-0, 2-1, 2-0 creo, pero no fue posible. Este año estamos ahora mismo en una racha absolutamente magnífica, pero no me atrevo a creérmelo. Te pasa un poco como a mí con el Liverpool, porque llevo muchos años. Joder, lo de la Liga este año, sí, estamos que no nos atrevemos a esto, es verdad, nadie se atreve a pensarlo. Yo mira que tuve un mes al acabar diciembre digo, joder, que igual este es el año, es un pájaro. Oye, chaval. ¿Tienes que va a ganar el Liverpool este año o qué? Es curioso, yo le estaba pensando, se lo dije a un amigo mío, que es muy de Liverpool el otro día, le dije, mira, oye, que elige uno, tío. Mira, te doy el mío, toma, esto para ti, ¿ves? Esto para ti. Entonces, ¿qué te iba a decir? Estaba comentando con un amigo mío el otro día, que claro, este año, obviamente, que el Liverpool lleva desde el 90 sin ganar la Liga, y la obsesión es la Liga. Y la obsesión es la Liga tanto que la gente empezaba a pensar, bueno, más nos vale tirar la Champions. Y yo se lo dije a un amigo el otro día, le dije, mira, me parece una Champions muy abierta. Y estamos todos tan enfocados en la Liga, no veo imposible que el Liverpool se llegue otra vez a la final de Champions, ¿eh? Porque si el Liverpool le gana al Bayern, que obviamente son palabras mayores, pero si el Liverpool es capaz de ganarle al Bayern, luego ves lo que queda, dices, mejores que el Liverpool a doble pateo hay. El año pasado ya se ha cargado al City. Claro, y no estoy tan seguro de que haya algún equipo que a doble pateo sea mejor que el Liverpool. Y digo ahora mismo que yo creo que de los 8 equipos que van a quedar, son 5 los que pueden ganar la Champions. Y creo que el Liverpool está entre ellos. Y obviamente, claro, la Liga es la que más obsesiona. Pero cuidado, ganar la Champions no está mal. Es que me estoy acordando del resbalón de Gerrard. Que sí, que es el resbalón de Gerrard, pero pues contra el Crystal Palace, ese empate a 3. Aquel día estuve, y lo más ridículo de todo, y se lo comenté después con Luis Suárez, es que cuando el Liverpool se pone por delante, yo estaba con la afición del Liverpool. Hay un momento en que la afición del Liverpool, sabiendo que tenían que marcar 7-8 goles para hacer lo del goal average con el City, ¿no?
Bueno, tenían que recuperar, me parece que 9 goles en 2 partidos. Sí. Y el Lupo estaba dominando tanto que la gente pensaba, oye, aquí marcamos 5-6 y luego el último partido con el Newcastle marcamos 5-6 y es posible, ¿eh? Entonces hay un momento en que la gente dice, atac, así. La gente, joder, que aquí se pueden marcar 6 o 7, ¿eh? Y claro, te pillan una vez y atac, y te pillan otro y ya, toma por culo. Y ahí, claro, sí, ahí se perdió. Quizá más que el partido del Chelsea. Me estoy acordando de este mes fatídico de enero en el que se ha perdido todo, sí, prácticamente. Joder, es que estuve en Anfield hace un par de años y digo, a ver si vuelvo yo aquí antes de que gane la Liga. Y tuve un tiempo en el que digo, el año que viene vuelvo a Anfield y ya habrán ganado la Liga. Pero es que ya estoy volviendo a, bueno, tranquilízate, sí, vamos a ver cómo acabamos. Te reconozco que en Navidad es curioso, porque yo sinceramente un poco lo que decíamos antes, ¿no? Al final el trabajo te termina robando el tiempo a todo lo demás, ¿no? Bueno, pues se nos ha cortado, desgraciadamente ha sido el pájaro, posiblemente. Sí, sí, nos ha comido y nos ha jodido, bueno. Vamos a acabar con lo del Liverpool. Sí. ¿Crees que este es el año, este año sí? Pues mira, justo lo que decía cuando se cortó, decía que en Navidad veo mucho fútbol inglés. Sí. Y este año es más, este año había comprado entradas, había organizado entradas para irme a Anfield el paseo con el Arsenal, que me parece que fue el día 26, ¿no? O el 29, no me acuerdo, uno de los dos. 5-1. Sí, sí. Entonces, para llevarle a mi hijo a conocer a Anfield por primera vez y tal. Y él me decía, es que además vamos a ganar la Liga. Yo le dije, tío, es que yo he empezado a creérmelo. Y claro, no se puede permitir eso. Claro, mejor no creerte nada. Y luego sí que verá que llega ese bajón, pero es curioso, ¿eh? Porque es un bajón un poco... Hombre, a ver, el Lupo solo ha perdido un partido. Y parece un desastre. Y no es un desastre para nada. Pero sí que verá que da la sensación de que el City ha pasado por su... Es que el problema es que el Manchester City hace malos a los demás. Sí. Sí, son totalmente tan buenos que aunque tú seas muy bueno ya eres... Yo en otoño le decía a un amigo mío, le decía, mira, no vamos a ganar la Liga porque el City no lo va a permitir. Porque van a ganar todo y no vamos a tener posibilidad. Luego, claro, llegamos a Navidad y empieza a pensar que... Pues sí, ¿eh? Puede ser. Y ahora ya no tanto. Pero bueno, oye, quién sabe. Bueno, pues antes de acabar, esto mención obligatoria, tienes un podcast de la Liga Española, sí, de Spanish Podcast. Sí. ¿Cómo ves todas estas nuevas formas de hacer periodismo en YouTube? Como ahora que estamos grabando un vídeo. Pues obviamente es algo que a mí me parece muy interesante por muchos motivos y sobre todo porque te da un alcance y te abre una puerta que antes no estaba abierta, ¿no? Sí que es verdad que obviamente hay buenos y malos, como en todo, pero sí que me parece muy interesante. En el caso del podcast, nosotros, que llevamos muchos años con esto, al principio era mira, vamos a aprovechar que estemos aquí trabajando juntos y tal, y vamos a hablar de fútbol español y a ver si la gente escucha. Y claro, con el tiempo vas cambiando un poco de objetivos. Por ejemplo, en nuestro caso, pues yo siempre le digo a los dos que están conmigo, con Alex y Phil, les digo siempre, mira, a veces dicen, joder, el vídeo queda un poco amateur, ¿no? Pero pero el amateur es el encanto, ¿eh? Que eso no es una televisión profesional. Y hasta cierto punto de verdad, porque te da cercanía, te acerca a la gente de una manera, digamos, quizá más natural, pero obviamente para que compita con los medios tradicionales, luego sí que hay que mejorar un poco la calidad, ¿no? Lo que pasa es que eso es imposible, porque es una cuestión presupuestaria. Al final no puedes competir con eso. Pero creo que hay un espacio, y creo que es un espacio muy interesante. Y creo que le ofrece a la gente que igual no tenía esa posibilidad, la posibilidad de llegar. Y la gente que es muy, muy buena en esto, va a terminar saltando a los medios tradicionales, ¿eh? Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona eso. Yo creo que para mí quizá la cuestión más interesante no es... Bueno, más interesante, más preocupante, no es que haya gente metiéndose en YouTube, sino que los medios tradicionales tienen que competir con la publicidad que está yendo todo ahí. Entonces, claro, los medios tradicionales muy pocos ganan dinero, ¿eh? Y hay un problema económico que tienen los medios tradicionales muy importante. Al final, todo esto de la financiación, yo lo que considero que aquí es de aquí en un futuro, con todo el tema de YouTube y todo esto, que al final es un melón sin abrir, y el que consiga abrir ese melón, ese se va a cerrar. Y cómo hacer que
que el éxito en cuanto a pinchazos, en cuanto a audiencia y todo eso se traduzca en éxito económico. Por ejemplo, es algo que nosotros en The Guardian llevamos un tiempo intentando encontrar la fórmula para que eso sea rentable, ¿no? Porque The Guardian es un periódico y en deportes más con un éxito absolutamente brutal. Lo que pasa es que no genera. Y claro, hay que buscar la publicidad, pero ya te digo, la publicidad se va a Facebook, se va a YouTube, se va a tal, la publicidad se va yendo. Luego hay que buscar, bueno, pues que compren el periódico, claro, pero en papel, compran muy pocos. Luego, obviamente, hay periódicos que han intentado con un firewall de estos, que pagas la suscripción, y algunos salen bien, otros no tanto. Nosotros hemos montado en The Guardian una especie de suscripción, pero que no sea obligatoria para tener acceso al contenido. Sí. Y no sabemos muy bien si eso a largo plazo va a funcionar o no. Y sinceramente es algo que preocupa y mucho, ¿eh? Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizada esta charla de fútbol como base para hablar de la vida un poco. El fútbol como excusa. Y bueno, se ha colado un pájaro y todo, así que bueno, si os ha gustado, pues por aquí abajo darle me gusta, suscribiros y todo ese tipo de cosas, y bueno, hasta la próxima.